Ahora sí. Y si, por favor, nuestro Super Víctor puede también encender las cámaras de nuestros estudiantes, porque ahora vamos a presentar quizás, yo creo que de las intervenciones más importantes, porque es cómo han vivido la experiencia nuestros alumnos, nuestros estudiantes, porque nosotros hemos padecido, pero ellos también, y quizás en algunos momentos por partida doble. Y creo que es muy interesante las opiniones sobre diversos temas que van a aportar. Y creo que, bueno, estoy convencida de que van a enriquecer realmente estas jornadas. Ellos mismos se van a presentar para no perder tiempo y que vayan directamente al grano, que es lo que nos interesa. Hola, ¿hay alguien ahí? Venga, ¿quién empezaba? Empiezo yo. Pues nada, hola, muy buenas a todos. Yo soy Andrei Servanescu y soy alumno del doble grado en ADE y Derecho. Y este año he terminado el segundo curso y en septiembre voy a empezar tercero. Y hablaré sobre las diferencias y las ventajas de las clases online síncronas y las clases grabadas asíncronas. En primer lugar, yo quería destacar que se agradece mucho que se lleven a cabo estas clases, tanto un tipo como otro, porque facilitan mucho más la comprensión en comparación con disponer solamente del temario en el aula virtual. Y centrándonos más en cada tipo de clase, hay que decir que creemos que no hay un tipo de clase que sea mejor que el otro, sino que creemos que la mejor opción sería combinar el uso de ambos tipos de clase y hacer uso de ambos. Sobre las clases síncronas, que creemos que su principal y clara ventaja es la posibilidad de obtener retroalimentación de manera inmediata del alumno y del profesor. Y también se crea mucha más proximidad con el profesor e incluso desde que se han llevado a cabo las clases online, hay muchos alumnos que han tenido incluso más contacto aún con los profesores que cuando las clases eran presenciales en la universidad. Esto también creemos que en parte se debe a poder ver, digamos, al profesor en su lado más personal, el poder verlo en su casa intentando darnos clase y de esta manera se recorta un poco esa distancia entre el alumno y el profesor. Y como he mencionado antes, la retroalimentación es la clave de este tipo de clases y por ello creemos que también es importante incluir como una herramienta útil unas rondas de preguntas dentro de este tipo de clases y también de esta manera haríamos que estas clases no fueran sesiones solamente expositivas y podríamos romper un poco la monotonía de estas clases. Por otro lado, también creemos que lo más adecuado es realizar estas clases en el mismo horario en el que se realizarían de forma habitual, pero claro, en el caso de al final tener un sistema no presencial y de esta manera creemos que los alumnos que necesitan un pequeño empujón a través de la rutina para poder seguir trabajando se verían mucho más beneficiados disponiendo del mismo horario que tendrían normalmente. Y también creemos que sería beneficioso grabar este tipo de clases y subirlas al aula virtual. Por esto ya puedo enlazar este tema directamente con el tema de las clases asíncronas, diciendo que estas clases asíncronas grabadas pueden ser muy útiles para esos otros alumnos que son, digamos, más autónomos y que pueden, gracias a estas clases, organizar un poco mejor su día a día, ya que las circunstancias personales de cada uno pueden cambiar mucho más en la situación en la que estamos viviendo ahora y cada uno al final puede estructurar su día de una manera mejor personalmente disponiendo de estas clases. Además, digamos, la segunda característica más importante, o incluso la primera, depende de cada uno qué importancia le quiera dar, este tipo de clases creemos que son beneficiosas para el ámbito más práctico, para que los alumnos puedan disponer de estas clases grabadas en caso de resoluciones de problemas, resoluciones de casos prácticos,
para que puedan analizar más detenidamente cómo se ha llevado a cabo un ejercicio, que puedan ver qué métodos se han utilizado. Y por último, en cuanto a las clases grabadas, también queríamos destacar que los profesores no se tienen por qué preocupar por un mal uso de este tipo de clases, ya que al final los alumnos vemos estas clases como una herramienta más para lo que he mencionado anteriormente, para poder analizar mejor ejercicios y al fin y al cabo el alumno, pues si de esta manera tampoco ha podido resolver sus dudas, pues siempre puede contactar con el profesor a través de correo o cualquier otra herramienta. Y por último, en cuanto a mi experiencia personal, tecnológicamente, por suerte, dispongo de un portátil que funciona más o menos bien, que no me puedo quejar, y de un internet bastante estable, pero al fin y al cabo también acaban interviniendo, pues, que si los vecinos hablando, que si las obras del otro vecino, que si un familiar que tienes en la otra habitación haciendo una videollamada que no controla mucho el volumen, pero digamos que estas son las cosas menos importantes, ¿no? Pero ya en la parte más anímica y emocional, eh, es cierto que han habido momentos bastante más complicados y sobre todo al principio de toda esta situación. Y te puedes llegar a ver bastante desmotivado por, por la incertidumbre al principio, sobre todo, claro, de no saber cómo se van a realizar los exámenes, cómo se va a evaluar al alumno, y en los momentos en los que ya lo sabes, también te sientes de una manera parecida porque no lo has experimentado nunca, no has vivido este tipo de examen, no has vivido esta evaluación y tampoco sabes muy bien qué pensar y te puedes llegar a sentir un poco frustrado o incluso, digamos, abandonado porque no sabes cómo llegar, cómo hacer llegar al profesor tus dudas y si él puede de verdad hacer algo o es, digamos, una decisión de la propia universidad lo que se ha impuesto y no puede tampoco tener mucho margen de maniobra. Así que, en resumen, esto ha sido mi experiencia y mi opinión sobre las clases asíncronas y las síncronas. Muchas gracias, Andrei. Bogdan, Me tocaba a mí ahora. Iba a hablar yo. Buenas, soy Darius y estudio el grado de diseño y desarrollo de videojuegos y ahora mismo he cursado segundo y voy a empezar tercero este septiembre. Y os voy a hablar un poco sobre la evaluación continua y el feedback, lo cual, a nuestro parecer, es bastante beneficioso para nosotros. En cuanto a la evaluación continua, sí que hemos visto bastante más aprendizaje en cuanto a hacer trabajos más relevantes y, por así decirlo, más grandes, en lugar de prácticas sencillas, cortas, que son ejercicios. Y en cuanto a estos trabajos, sí que es bastante beneficioso el feedback, tener feedback pues semanal o cada 2 semanas. Y también, además, tener la posibilidad de hacer reuniones con el profesor o los profesores para seguir dicho trabajo o para ciertas dudas. También es más importante o más beneficioso, hemos notado más aprendizaje en cuanto a la evaluación continua que realizar todo el temario en un examen final que sea el 100% o un mayor porcentaje que sea tipo test o algo así bastante sencillo. Y además, en cuanto a dichos trabajos, nos parece bastante bueno tener metas. Por ejemplo, cada mes una meta en la que se nos dé feedback y para que a la hora de hacer la entrega final, saber qué cosas han estado mal o hemos realizado mal y poder cambiarlos a la hora de hacer el examen. Y por último, trabajar en equipo, lo que a nuestro parecer nos ayuda a fomentar la creatividad, la innovación, aprender de los demás, de los compañeros. Por ejemplo, no estás trabajando solo con tu punto de vista, sino estás viendo los de los demás. Y en cuanto al feedback, pues sí que nos ha parecido bien que sea frecuente y lo más rápido posible. También entiendo que vosotros también tenéis unas vidas, los profesores, y que
no es necesario que sea el mismo día, sino una semana o dos, sí que es bastante positivo. También a la hora de hacer las clases, tanto virtuales como presenciales, el uso del Kahoot o del Socrative nos ayuda a estar atentos en clase y tener feedback inmediato a la hora de, pues, hemos aprendido estas cosas al verlas, al responder a las preguntas del Kahoot, hemos aprendido estas cosas y estas no, por el simple hecho de ver la cantidad de gente que ha fallado o ha acertado una pregunta. Y también vemos positivo el uso de una entrega previa a la final en la que se nos dé feedback, no por el simple hecho de haber tenido ya todas las anteriores, sino que esta pues, nos ayuda pues, si hay algún detallito que hemos fallado o cualquier cosa. Y también el uso de la autoevaluación. Una vez terminada una práctica o una entrega, ser el alumno el que se corrige con unas soluciones subidas por el profesor o la profesora al aula virtual, corregirlo nosotros, ver en qué hemos fallado o las cosas que hemos hecho bien, aunque estén bien, sean diferentes y ver en qué se diferencian. Y esto, pues, después ya sí que recibiríamos el feedback del profesor o la profesora, que ya sí que, si ya hemos fallado también en la autoevaluación, ya sabemos más o menos por qué. Y por último, destacar que en las prácticas no presenciales sí que se ha notado menos feedback, ya que bueno, el profesor, ya lo ha dicho antes Merche, no puede pasarse por las mesas o por los distintos grupos, o nosotros que pues a algunos les damos vergüenza preguntar o cualquier cosa. Y por último, pues mi experiencia personal, pues en cuanto a lo tecnológico, pues en mi caso he tenido un internet, un ordenador que iba bien y no he tenido ningún problema. Además, luego, pues también tenía el móvil por si acaso a la hora de hacer la autoevaluación, como dijo Merche, pues una autoevaluación en vídeo, que sí que le he dado uso a ambas cosas. Y en cuanto a mi estado emocional, anímico, pues sí que sí, las primeras semanas era bastante complicado. En mi caso personal, yo me quedé solo en Castellón. Fui el único que no se fue a su pueblo y estaba pues 2 semanas, las 2 primeras semanas, pues era bastante nuevo para mí porque nunca había estado viviendo solo en un piso y era raro. También pues había días pues que me estresaba, que no podía ir a clase porque tenía que limpiar, tenía que hacer la compra y todo eso y pues no me daba tiempo a organizarme. Y con eso yo termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darius. Bueno, ahora sí que te toca a ti, Bogdan, o le tocan a Miriam. A mí. A ti, Miriam. Hola, yo soy Miriam, soy alumna, bueno, he sido alumna de segundo curso y en septiembre presenté de Administración y Dirección de Empresas y en septiembre empezaré tercero. Mi tema es el desarrollo de los exámenes que se han realizado y sus inconvenientes en los casos que ha habido. Se te oye muy bajito, Miriam. ¿Te puedes acercar un poquito más o algo? Gracias. Voy a subir el volumen a ver. ¿Se me escucha ahora? Vale. ¿Lo repito o continúo? ¿Continúo? Vale. En primer lugar, me gustaría recalcar que creemos que cada profesor, pues, en base a su experiencia, pues intenta dar las clases y hacer los exámenes de la mejor manera posible. No obstante, pues creemos que a lo mejor se pueden mejorar algunas cosas para el bien de todos. Los exámenes que creemos que deberían ser lo más semejante posibles a los que serían siendo presencial. En este caso me gustaría comentar una asignatura que he tenido yo, en mi caso que fue microeconomía, fue un examen personalizado, es decir, el día del examen el profesor nos envió un examen a través del correo, a través de Gmail, y cada uno pues tenía un examen diferente. Además, pues disponíamos de 2 horas, tiempo que era bastante suficiente a caso que nos atascáramos, pero estaba muy bien porque era un examen que era muy parecido al que hubiéramos tenido siendo presencial.
En segundo, también quiero recalcar que no hemos tenido la suerte en tener todos los exámenes así. Algunos, la mayoría, por desgracia o por suerte, han sido de tipo test, la cual cosa pues, ha hecho que a lo mejor haya ciertos inconvenientes en algunos exámenes, ya sea bien por el tiempo o por el modelo de examen, etc. Los inconvenientes de estos exámenes realizados han sido principalmente los de tipo test, que al ser secuenciales y no poder volver atrás, pues quieras o no, pues no puedes volver, si te quedas atascado, pues tienes que continuar, ya, o sea, es como una decisión que tú tienes que tomar, o continúas o te quedas ahí. En cambio, si hubiese sido presencial, pues sí que hubieras tenido la oportunidad de volver atrás, de revisarlo, en caso que no estuvieras segura de alguna pregunta. Entonces eso creo que a lo mejor sería un punto que se podría mejorar de cara al año que viene. Luego también ha habido exámenes que el modelo de examen a lo mejor no ha estado bien planteado. Había preguntas un poco más largas y claro, pues eso con el tiempo a lo mejor no da tiempo, al ser preguntas muy largas y no darte suficiente tiempo, pues quieras o no puedes llegar a terminar el examen o te quedas atascado ahí, una de dos. También es verdad que ha habido preguntas que claro, hay que tener en cuenta que no todos los exámenes, aunque sean tipo test, iban a ser iguales. Entonces, pues han intentado, a veces en algunos exámenes, han intentado cambiar algún valor y luego, pues, en algunas asignaturas sobre todo, no coincidía la solución que te daba con la solución que estaba puesta en el test. No obstante, pues eso luego se comentó y se ha revisado y no ha pasado ningún problema, pero se podría tener en cuenta también. Luego, otro inconveniente que también hemos visto es que ha habido ciertas injusticias. Es decir, en plan, hay algunas carreras que han tenido exámenes que han sido la mayoría grabados y otras asignaturas, otras carreras que no. Además, también en la misma carrera, pues hay grupos que sí han tenido pues, la oportunidad de que no se les grabase y otros que no, que por desgracia o por suerte pues les han tenido que grabar. Luego también quiero recalcar que en los exámenes de recuperación, claro, al intentar que todo fuese igual y no cambiar el modo de evaluación para no perjudicar a los que lo hicieron en la primera evaluación, pues a lo mejor no se ha tenido en cuenta que no se podía hacer tampoco muy difícil. Es decir, el tiempo y el modelo de examen ha sido un poco diferente al que hubiese sido siendo presencial. Y eso pues a lo mejor no ha beneficiado a todos. Luego, en cuanto a mi situación emocional, yo puedo decir que me he adaptado bastante bien. Sí que es verdad que he tenido mis más y mis menos, como todos, supongo. Sobre todo al ser delegada, pues la gente me comentaba varias cosas, tenía que intentar coordinarlo todo, que las clases fuesen en el mismo horario que teníamos siendo presencial, ya que había gente que no podía. Entonces siempre he intentado ayudar a los demás, si quieras o no, pues también te afecta pues lo que han hecho los demás. Luego, por otra parte, mi situación tecnológica, puedo decir que por suerte pues he tenido un ordenador, he tenido un dispositivo móvil. No obstante, pues sí que he tenido algún problema, sobre todo un problema que fue bastante grave, pero se solucionó. El día antes de un examen, pues se me estropeó el ordenador y justo fue cuando no podíamos salir. Estábamos, si no me equivoco, en fase 0 aún. Entonces, pues yo vivo en un pueblo
que es Alcora, entonces pues aquí no hay un centro comercial que venda ordenadores o algo así. Entonces pues tuve que coger, o la única solución que vi en ese momento fue pues coger el coche y ir a Castellón y coger el primer ordenador que encontré. Y así hice y la verdad que de momento bien. No obstante, pues también hay que recalcar que no todos, pues, que todas las personas que les había pasado eso, pues a lo mejor tendrían el mismo nivel adquisitivo para pagarse un ordenador o poder ir. Yo por suerte pues sí que la he tenido, pero a lo mejor en otro caso me hubiese tenido que aguantar o tendría que haber ido a la recuperación ya directamente, porque justamente era un examen que era de un 50%, o sea, me jugaba bastante y con el móvil lo que os digo no se podía hacer porque se utilizaba la herramienta RStudio, que solo se puede hacer con Windows o Apple. Entonces, y por último, pues me gustaría dar las gracias por hacer estas jornadas y espero que mi participación haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Media. Bueno, ahora sí, Bogdan. Ahora sí, ahora sí. Muy buenas, yo soy Bogdan, estudio grado de enfermería, estoy en el segundo año y de lo que voy a hablar en esta presentación va a ser sobre las adendas o las guías docentes, ¿no? Tienen diferentes términos para expresar básicamente lo mismo. Antes de empezar, apuntar dos cosas. Vivo con 4 perros y quiero disculparme si en algún momento escucháis sonar la alarma, ¿no? Y por otro lado, he diseccionado este tema en 2 partes, ¿vale? La primera parte, que es el sentir general del alumnado de todas las facultades de la UGI, ¿vale? Cómo se ha llevado a cabo el tema de las guías docentes o las adendas, qué significan y tal. Y después también un poquito la versión de Ciencias de la Salud, ¿no? La Facultad de Ciencias de la Salud, porque ya sabéis que somos un poquito más especiales en algunas cosas, ¿no? En general, las adendas y las guías docentes pues, se han respetado y se han hecho los cambios positivos, ¿no? Han quitado bastante peso al examen final o lo han hecho pasable, añadiendo también la evaluación continua. En algún caso no se han respetado las guías docentes, bien sea porque no se han podido, por la situación, no se han podido adaptar, o bien porque en algunas segundas convocatorias de la asignatura, pues claro, el primer trimestre se veía menos beneficiado que en el segundo, ¿no? En el caso de qué significa la guía docente para la Facultad de Ciencias de la Salud, os tengo que decir que para nosotros es como un contrato con el profesor, ¿no? Es bidireccional, en el que el profesor expone todas aquellas cosas que nos desea compartir, las competencias que debemos adquirir y cómo va a evaluar él nuestro aprendizaje y la adquisición de competencias, ¿no? Y por otro lado, también compromete al alumno con el profesor para adquirir dichas competencias y utilizar los recursos que él dispone. Si veis nuestras guías docentes, parecen manuales de disección porque va por puntos y cada punto te explica cómo van a ser las prácticas, cómo van a ser los laboratorios, cómo van a ser la teoría. También cada porcentaje de importancia, ¿no? El que le dan a cada cosa y sobre todo la bibliografía recomendada, que es una de las cuestiones que al ver diferentes guías docentes de otras facultades pues suelen ser menos extensas que las nuestras. Al ser ciencias de la salud están anualmente cambiando y modificándose, por lo tanto la guía docente tiene un gran peso. Y os digo que los profesores, el profesorado lo ha respetado bastante y ha sabido adaptar su guía docente a la altura, ¿no? En cuanto a la experiencia personal, tengo que decir que, al contrario que mis compañeros en los primeros momentos, ¿no? de la pandemia y de la crisis, lo he pasado mucho mejor que una vez he salido de situación de ERTE y he vuelto un poquito a la normalidad, ¿no? Estudio y trabajo y esto pues conlleva ciertas implicaciones, ¿no? ¿Por qué? Soy bastante activo, entonces el hecho de parar durante un momentito me ha servido mucho. Nosotros, nuestro vicedecano y el decano han estado constantemente cogiéndonos de la mano, en el sentido de que en contacto constante, semanal de hecho, con el vicedecano y con todos los delegados, de tal forma que nosotros pudiéramos transmitir todas las dudas y todas las novedades a los compañeros y también nos hacían apoyo psicológico real, ¿no?
Por lo tanto, no había tanta incertidumbre por tener directamente la información de primera mano. En cambio, al salir de la situación de ERTE y ver un poquito cómo se estaba tomando a nivel social las medidas y algunos comportamientos de riesgo, pues me llevaba a la frustración, de decir, madre mía, todo el esfuerzo que les ha costado a los sanitarios del país, todos los sacrificios que han tenido que hacer, y si encima eran docentes más, para que después esto parezca que no sirva para mucho, ¿no? Pero bueno, tecnológicamente hablando, en cuanto al dispositivo, tengo varios dispositivos, tanto facilitados por la universidad, porque íbamos a hacer las prácticas clínicas, entonces directamente a nosotros se nos pasó una tablet que utilizaríamos para dichas prácticas. El portátil que dispongo es bastante calidad, lo compré a propósito de ello. El problema es la conexión a Internet. Vivo en un hábitat rural, por eso tengo 4 perros. Y aquí la conexión, la verdad es que si no es lenta, es lo siguiente. Y en un principio, hasta que pude disponer de la tarjeta 4G, utilizaba mi propio dispositivo móvil, creando una zona Wi-Fi para poder participar en ciertas actividades. Por suerte también, nuestro grado tiene la facilidad de que justo cuando empezó el confinamiento, lo que viene a ser la docencia online prácticamente se había finalizado. Por lo tanto, no hemos sentido ningún tipo de desconexión y ningún tipo de dificultad al respecto. Y con esto finalizo mi intervención. Agradecer la oportunidad de poder hablar con los profesores, que es una gran figura para el alumno. Y nosotros también pues utilizamos a veces como punto de referencia, ¿no? Y muchísimas gracias por esta oportunidad y creo que lo habéis hecho muy bien, teniendo en cuenta la situación en la que nos hemos encontrado. Os habéis esforzado mucho y habéis echado horas de sueño y de tiempo propio para intentar que suframos lo menos posible las consecuencias de esta pandemia. Gracias. Muchas gracias, doctor, y en general a vosotros 4 en representación a todos nuestros estudiantes. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la mesa redonda, porque sí que hay preguntas tanto por el chat como por el apartado de preguntas y respuestas. Vale, recogiéndolas así, empiezo por las del chat, que van variando más. ¿Vosotros habéis notado diferencia entre el contacto con los profesores a la hora de preguntar en las clases presenciales a las no? Abrir el micro y contestar. En mi caso, sí. O sea, yo en mi caso personal, en cuanto a todas las clases, sí que he visto diferencia. He visto que se hacen más preguntas ahora en la docencia online que en la presencial. Más que nada, pues porque en vez de tener que levantar la mano o coger y preguntar en voz alta, lo que sea, a lo mejor le da vergüenza, hay gente que es muy vergonzosa. Escribían por el chat, el profesor o la profesora lo leía y les respondía. Y yo creo que sí que ha influenciado el hecho de no tener que abrir el micro o levantar la voz para preguntar. Muy bien. Bueno, más que nada también comentaros que están todos los profesores al hilo, por el chat, que están diciendo que qué importante es escucharos. Obviamente, o sea, sin vosotros, nosotros no estaríamos. O sea, que sois fundamentales, ¿no? Las opiniones. Bueno, otra pregunta que nos hacen. Si pudierais elegir, ¿qué preferiríais? ¿Hacer el semestre online o semipresencial como se está planteando? Pido la palabra a poder ser. A mí me gustaría una combinación de las dos, porque tenemos la tecnología suficiente y creo que deberíamos dar ya este paso, ¿no? Las dos en el sentido de que dijo mi compañero, tanto por el tema de al seguir un horario fijo y estricto ayuda a los alumnos que necesitan de ese empujón para establecer sus rutinas y poder así tener ese apoyo que quizás en un principio y según qué situaciones pues es un poquito más complicado, ¿no? Y
A mí me beneficia mucho el tema de las clases asíncronas. Como he dicho, trabajo y estudio y hay veces que en el trabajo es más complicado mover los horarios y más con el tema de la pandemia, donde no se han respetado ni las vacaciones, ni las horas libres, ni días libres, ni nada. Yo en mi ámbito laboral tengo la suerte de poder gestionarme siempre las vacaciones en épocas de exámenes, épocas previas y los días clave, pero esto no ha sido así con la pandemia. Entonces, al tener clases asíncronas, al tener también ese apoyo virtual, que no te sientes como desamparado ni dependiente del molestar a los de clase, ¿no? Porque básicamente cuando hay una clase presencial se pueden dar trabajos o cuestiones o preguntas a las que tú no estás ahí, aunque se haya dado el mismo temario, se puede hablar de temas que son interesantes, ¿no? Y que a ti te aportarían, te despertarían la curiosidad para seguir investigando y estudiando por tu cuenta. Entonces te pierdes esa oportunidad. Aunque tengas el temario, para nosotros es el 10% del temario. Tenemos la bibliografía recomendada y las cuestiones que se trabajan en clase, los casos clínicos, y eso es lo que justamente promociona nuestro aprendizaje. Por lo tanto, la combinación de las dos sería lo ideal, ¿no? Sin perder el contacto humano con las clases presenciales y esa facilidad de tener un horario fijo y estricto, ni tampoco de alguna forma que sea un hándicap para aquellos que no hayan llegado o no puedan por situaciones personales, de salud o incluso laborales. Vale, otra pregunta, porque voy combinando, sobre la bibliografía, ¿habéis tenido problemas para encontrar manuales donde estudiar debido al confinamiento? Voy a responder yo si os parece bien a esta pregunta. Dependiendo de la asignatura, porque también hay que tener en cuenta aquellos manuales que son, digamos, hechos por los propios profesores. Tienes más facilidad ya que te los pueden enviar ellos mismos o darte una clave de acceso o cualquier otro método. O ya si se trata de manuales un poco más difíciles de encontrar. En mi caso, en una de nuestras asignaturas, necesitábamos una clave para poder acceder a uno de los manuales en concreto y esta clave al final se nos tardó un poco en dar porque eh, nada más empezó el confinamiento, nos dijo el profesor encargado que deberíamos tenerla en físico porque a principio del curso podríamos haberla comprado, pero que ya nos haría llegar la clave y al final haría llegar la clave, pero la hizo llegar un poco justita. Pero eso ya depende, supongo, de cada profesor, porque en el resto de asignaturas, sinceramente, no he tenido ningún problema, ya sea con apuntes que han subido al aula virtual los profesores o los propios manuales que han ido pasando. Así que digamos que dependía un poco de cada uno. Vale, os hago otra pregunta que voy a unir dos, una del chat y otra de esto. A ver, ¿cómo habéis vivido las medidas para controlar el tema de copiar o suplantación de la persona? O también, ¿cómo habéis sentido que a lo mejor algunos compañeros hayan copiado y han sacado mejor nota que tú, que a lo mejor pues has sido más legal? Ay, que os calláis, no contesta nadie. Corramos un tupido pelo, ¿no? Vale, Aquí no vamos a decir clave. a ver, si no os importa, es que no quería tampoco aquí abarcar demasiado espacio. En nuestra carrera, de alguna manera, por mucho que copies, tiene una gran importancia la práctica, ¿vale? Entonces, aunque en la teoría, imagínate que has copiado y has sacado un 10, eso se ve reflejado al final a la hora de actuar. Ay, que te has Si quedado. saben realmente por dónde ir para justamente guiarte y que tú cumplas con las competencias. Si no adquieres esas competencias, no te sirve de nada la teoría, ¿no? Te sirve como una curiosidad o como un comentario que puedas hacer con los colegas, pero no. En cuanto a las medidas anticopiar, todos nuestros exámenes estaban con sesión de Meet grabada, con los micrófonos encendidos y, bueno, aunque era una situación de estrés y habían problemas, a mí se me ha caído la conexión un par de veces, una tormenta reventó también el cableado, entonces coincidió todo muy bien. Han puesto de su parte en general, o sea, no,
es normal que tengan un poquito de reparo, pero no era porque no copiáramos, sino por igualar las condiciones, ¿no? Que el alumno que se haya esforzado tenga las mismas, o sea, que se le vea reflejado en sus notas en contra de aquellos que tienen una buena picardía. Que generalmente, a ver, como os digo, en nuestra carrera, por más pícaro que seas, es que se te pilla enseguida. Sacas... Nos conocen mucho, nos ven en los laboratorios, nos ven en las prácticas, ven cómo actuamos en clase, cómo damos nosotros el feedback que ellos dan, ¿no? Hacen una pregunta libre y cómo la desarrollamos, en base a qué la desarrollamos, si son experiencias o bibliografía. Y yo diría que, bueno, creo que lo hablamos en algún momento, que sí que es verdad que la sensación que teníamos es que estábamos como en una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Y que no tenías que desviar, tenías que estar prácticamente así, sin desviar los ojos de la pantalla, con el ratón que no se mueva demasiado, rezando para que no te ladre ningún perro, o que nadie te golpee en la puerta, o que no se te caiga un vaso, o si tienes sed, que no te entre sed durante el examen, no vaya a ser que tú tengas en el fondo del vaso una chuleta puesta. Claro, pero ahí lo de esto. ¿Vosotros entendéis o qué medidas propondríais para evitar pues situaciones desequilibradas? ¿Qué haríais vosotros si fuerais profesores? Yo personalmente pienso que el tener la sesión en Meet y tenerla grabada es digamos, una medida más o menos básica o yo la considero positiva al menos. Claro, ahí entra ya también la desconfianza de cada profesor de estar demasiado pendiente de no vaya a ser que mires para un lado o para el otro, pero sí que lo considero importante, sobre todo para el tema de confirmar la identidad de quién está realizando el examen y eso, poder ver que no esté haciendo una llamada o algo del estilo. Luego pienso, claro, que llegan un punto en el que es imposible confirmar si el alumno ha copiado o no ha copiado en cuanto a si lo tenía colocado una chuleta estratégicamente en no sé qué sitio para que no se le notara o algo así. Pero eso ya depende de cada persona. Si quiere apostar por sí misma o quiere asegurarse la nota o lo que sea. Pero lo de las sesiones de Meet me parecen una medida básica. Vale. Otra pregunta que estaba, ¿habéis notado diferencia a la hora de estudiar cuando cambiasteis de fase? Bueno, cuando cambiasteis y cambiamos todos. Es decir, en el momento que ya se pudo salir de casa y poder desconectar un poquito más, que ya además también se acercaba la época ya de exámenes, ¿lo habéis notado más en positivo o no os ha dado igual? A mí más o menos me ha dado bastante igual, la verdad. No, sí que tenía la posibilidad de salir a dar una vuelta, a un paseo, lo que fuera, a tomar el aire, a salir de mi piso. O sea, estar encerrado en el mismo sitio durante tantos meses, o sea, un par de meses creo que fueron, a estar encerrado y poder tener la posibilidad de salir al parque o a cualquier sitio. También sí que he notado más diferencia a la hora de estudiar ahora con el confinamiento, ya sea cualquier fase, a antes, cuando no había nada. Porque yo sí que he notado la necesidad de poder ir a la universidad, a estudiar, a la biblioteca, porque me distraigo menos, en mi caso. Y en mi caso y en de mucha gente, porque a mi parecer la biblioteca es fundamental a la hora de estudiar, porque no estoy que si me entra hambre, me voy a la cocina a coger algo, miro el móvil, lo que sea. Sí que he notado más diferencia entre esos dos aspectos, entre el confinamiento y ahora con el confinamiento. Ahí lo de esta contestación es que había una pregunta. A ver, del tiempo de trabajo fuera del aula, ¿habéis notado que teníais que dedicar más tiempo en la primera parte del semestre o en la segunda, que ha sido ya en la zona de confinamiento? ¿Creéis que habéis aprendido más en la segunda parte del semestre? Igual, más, menos. Miriam, contesta tú. Yo,
pues en base a mi carrera, que es así un poco más práctica y teórica, la combinan las dos, sí que es verdad que he notado que he tenido más trabajo siendo online que siendo presencial, ya que al no poder quedar con los de mi equipo, pues quieras o no, te tenías que adaptar a la otra persona, cuando podía, cuándo íbamos a poder hacerlo o cómo lo íbamos a hacer. Porque claro, a lo mejor una persona te dice, sí, yo quiero hacerlo de esta forma, pero claro, es un trabajo en equipo, nos tenemos que coordinar todos para conseguir la máxima puntuación, claro. Entonces yo lo que sí que he notado es que he tenido más carga de trabajo siendo online que siendo presencial. Aparte también he tenido clases que han sido grabadas, o sea que no he tenido una sesión de Meet. Y como han comentado antes mis compañeros, pues hay gente que necesita tener una rutina y pues me ha faltado eso, que en las clases que no han tenido esa grabación es como que digo, ya lo haré luego y pues el luego pues nunca llega a veces. Hasta que no llega el examen pues a veces ni te pones. Básicamente por eso, porque si tienes que entregar un trabajo la semana que viene, pues te vas a poner con el trabajo antes que te vas a poner con la asignatura. Eso creo que coincidimos todos y poco más. Merche. Bueno, como tenemos que ir acabando, yo quería, pues que, a ver, yo cuando estaba en clase, Darius es alumno mío, y cuando estábamos en clase, pues yo decía, es que estoy aquí hablando de bases de datos delante de la pantalla, ¿no? Me sentía pues como nos sentíamos todos. Y les dije, yo prefería estar pues cocinando en directo por Instagram con vosotros o haciendo alguna cosa así, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues cuando quieras, ¿no? Entonces un día de estos de Pascua, pues quedamos y estuvimos cocinando. Y me lo pasé muy bien y estuvo muy chulo. Entonces creo que eso no hubiera pasado si no hubiera sido por esta situación. Y bueno, pues me gustaría que hicierais una ronda a ver qué cosas de estas, pues chula, ¿no? Puede haber pasado, que habéis vivido, no sé, que os ha conectado de otra manera con, aparte de lo que decíais, ¿no? De ver la casa del profesor o yo que veía a mis perras y les enseñaba a mis hijos y todo eso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con esa ronda podemos cerrar. Sí, bueno, empiezo yo. Pues lo que has dicho tú, Merche, creo que es lo que más destaco de esta situación, que ha sido pues un día que dijiste que habías hecho unas alubias, creo, para tu hijo que es vegano y dijimos, ay, pues nosotros también queremos hacer. Y pues quedamos así un día, pues por correo, mandamos correos así y para quedar un día, para hacer un directo pues con nosotros, que participamos creo que 5 en el directo, tú y unos 5 alumnos o 6. Y pues nada, hicimos la comida juntos y luego el postre también, que nos quedó bastante rico a todos. Ahora voy a contestar yo. Pues personalmente no he tenido casos realmente de este tipo de interacciones. Lo que sí ha habido una profesora en concreto que sí que ha estado muy pendiente de nosotros. Bueno, han sido un par de profesores realmente que han estado muy pendientes de nosotros y que lo hemos agradecido mucho, que nos han estado haciendo tutorías personalizadas incluso a grupos muy chiquititos y digamos, se podía notar ahí la cercanía, ¿no? Y digamos, el menor grado de formalidad que había entre nosotros. Y también que había leído lo de la pregunta de Tony, que sí que me parece importante lo de evaluar cada profesor cómo se ha adaptado, la verdad. Y ya está. Gracias. Yo pues lo mismo que ha dicho Darius, yo no he tenido personalmente así algo que diga súper wow, pero sí es verdad que a lo mejor he tenido profesores que han estado más pendientes de nosotros, como ha sido el caso de Ilu, pero bueno, que quieras o no, pues que te pregunten a veces ¿cómo estás? O preguntas que a lo mejor parecen tontas o parecen tonterías, pero quieras o no, quita el grado de formalización entre profesor y alumnos, como que te sientes más, no sé, te sentías a veces que estabas más protegida, no sé, era una sensación bonita, es decir, estoy en clase, pero a la vez no estoy en clase.
me lo estoy pasando bien, ¿sabes? Y eso es algo que se agradece, la verdad, tanto... No he tenido la suerte que sean todos los profesores, pero la mayoría sí que han sido así y se agradece mucho. En cuanto a mi punto de vista, ¿no? Dicen los sabios, alguien más sabio que yo, no me acuerdo exactamente, que las situaciones de crisis es lo que muestran, son las que muestran cómo es la persona de verdad, ¿no? Y nuestra facultad tiene la característica de que justamente la mayoría de nuestros profesores son asociados y la mayoría de ellos han estado en primera línea, ¿no? Y ya sospechábamos, teníamos la pequeña sospecha de que como calidad humana, vamos, que eso no les faltaba para nada, ¿no? Que estaban siempre dispuestos a ayudar y a apoyarnos, ¿no? Y que a pesar de todo eso, de estar horas y horas en una situación bastante complicada, viendo cosas bastante frustrantes, ¿no? Hubieran estado tan pendientes de nosotros, como os digo, nuestro decano y vicedecano han estado pendientes completamente. O sea, el vicedecano, incluso habiendo pasado diferentes situaciones, pues él estaba 24/7. Nos proporcionó a los delegados el teléfono personal para poder contactar con él en caso de que tuviéramos alguna duda, algún problema. Nos decía, da igual si os encontráis mal, si estáis deprimidos, si os pasa algo grave, obviamente, si algún compañero está en alguna situación que me podáis informar. Es decir, hemos estado como con el ángel guardián, ¿no? Siempre, siempre al lado. Y la verdad que esta situación hace valorar mucho ese tipo de ejemplos, ¿no? Quizá como profesor, aparte de enseñarnos competencias, la figura del profesor también enseña con el ejemplo. Entonces, hemos visto un ejemplo a seguir con, ¿cómo decirlo?, muy alto, ¿no? Tenemos las expectativas muy altas. Entonces, vamos mirando para poder alcanzar esa expectativa. Y, no sé, para mí ha sido muy, muy positivo, muy positivo. Obviamente quitando todo lo demás, ¿no? Pero han estado a la altura y por encima de... Pues genial, yo ya aplaudo. Y con esto, de verdad, vuelvo a agradeceros vuestra participación. Insisto, sin los estudiantes, una universidad no tiene razón de ser. Y es fundamental vuestra participación, vuestras opiniones, y vamos tomando nota todos los profesores. Y esto aquí que quede el pozo y que sedimente en cada uno de nosotros, a ver qué cosas podemos hacer para mejorar. Y ya, por siendo la hora que es, me despido de vosotros y ya voy a dar paso a mi compañera Imabel, para que haga la clausura. ¿Quieres hablar, Merche? Ah, no. Vale, pues que haga la clausura de las jornadas y, por supuesto, de nuestro súper maravilloso Víctor, que es el que está gestionando todas estas conexiones.